Toda comunidad requiere de un lenguaje para comunicarse. Ese lenguaje no solo integra palabras, sino prácticas, símbolos y expresiones cargadas de mucho sentido. Ello implica que el lenguaje de una comunidad construye o destruye su identidad, y por eso no podemos ignorar las palabras que usamos y cómo las entendemos. ¿Cuántas divisiones y conflictos han surgido por el mal uso de las palabras? Pero reflexionar sobre algunas palabras y buscar su adecuada comprensión también tiene que ver con la integridad cristiana. Contrario a una cultura de la mediocridad, en donde lo importante es hacer las cosas salgan como salgan, el Evangelio nos llama a la excelencia. Por un lado, nos dice que debemos hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Y por otro lado, nos dice que nuestras acciones son testimonio para los otros. La mediocridad es irresponsabilidad, y eso no es testimonio del Evangelio. De ahí que la integridad cristiana se manifieste en una rigurosidad general, rigurosidad en nuestra forma de pensar, de actuar y de hablar. Así surge esta pregunta: ¿qué tan seguido nos cuestionamos lo que entendemos por ciertas palabras, palabras que además usamos con frecuencia, inclusive palabras que tienen un gran significado para nosotros como creyentes? Y quiero iniciar esta serie de reflexiones por la palabra liberal, una palabra que quizás ahora se use menos que antes, inclusive puede que ya no tenga el tono despectivo y peligroso que en otro tiempo tuvo, y sin embargo es una palabra asumida. No se usa tanto como antes, pero seguimos dando su significado por sentado. Quizás sea uno de los términos más manoseados, incomprendidos y mal utilizados en la iglesia evangélica en general. De hecho, muchos hermanos no entienden bien lo que quieren decir con liberal. Simplemente se usa despectivamente el término para hablar de una persona cuyas ideas nos parecen muy alejadas de la sana doctrina, una expresión que eventualmente también abordaremos. Este uso del término liberal tiene un doble problema. Por un lado, nos aleja del sentido adecuado de la palabra, escondiendo de nuestro panorama lo que es en verdad la teología liberal, y por otro lado, se convierte en una marca de exclusión para transformar en un peligroso enemigo a todo aquel quien, con más o menos razón, sea tildado de liberal. La palabra liberal está evidentemente relacionada con la palabra libertad, pero de hecho liberal no es un término exclusivo de la iglesia o de la teología. En el escenario político, económico y filosófico se habla del liberalismo. Expresiones como partido liberal, de tendencias liberales, economía liberal, neoliberalismo, etcétera, dan muestra de que el liberalismo no es exclusivo de la teología, al menos no el término liberal. Pero ¿existe en verdad alguna relación entre la palabra liberal en teología y sus usos en la economía, en la política o en la filosofía? ¿O es más una coincidencia que nos ayuda poco para comprender qué es un teólogo liberal? Para llegar allá, primero veamos el origen del liberalismo en el campo filosófico, político y económico. Nos situamos a inicios de la modernidad, allá entre el siglo XV y el siglo XVI. En ese contexto, Europa Occidental experimentó una serie de cambios radicales, como el encuentro con América y la caída de Constantinopla, sumado a un conjunto de cambios que ya se venían gestando desde el siglo XI. Esta unión de procesos y acontecimientos dio lugar a un cambio cultural en Europa Occidental. La comunidad como foco humano empezó a ser reemplazada por el individuo como foco humano. Así pues, en la modernidad, para entender al ser humano, la mirada se dirigía hacia el yo y no hacia el nosotros. Es el origen del individualismo en su sentido más general. Durante los siguientes siglos, este incipiente individualismo se desarrolló y articuló con mayor rigurosidad. Entre los siglos XVII y XVIII encontramos a varios personajes relevantes como Kant, Locke, Rousseau, Voltaire o Montesquieu. Todos ellos pensadores casi siempre políticos, quienes entendían la realidad teniendo como centro al ser humano.
y el ser humano como individuo. Todos ellos, cuando se lanzaban a estudiar al individuo, encontraban que por naturaleza el ser humano tenía ciertos derechos, facultades que todo ser humano tiene de forma natural y universal, lo que implica que esos derechos naturales son la base de toda actividad humana. Particularmente, los pensadores políticos encuentran que el ser humano es por naturaleza libre, y no solo es libre porque nada en la naturaleza le impide actuar, sino que es libre porque el ser humano nace con las facultades para ejercer esa libertad. Los ilustrados mantenían la libertad y la razón unidas como dos caras de una misma moneda. Así, al observar al ser humano, afirmaban que la libertad es una condición que puede y debe alcanzarse, y en ese sentido la razón humana debía ejercitarse hasta su más alto nivel. Razón y libertad son un tándem indisoluble para los ilustrados, y junto a la libertad, ellos también planteaban que la vida y la propiedad son derechos naturales del ser humano. Así pues, el núcleo del liberalismo es la razón como facultad universal de todo individuo, una idea que ya anticipaba Descartes cuando inicia el discurso del método afirmando que el buen juicio es la cosa mejor repartida entre los hombres. La razón es una facultad activa, es decir, existe para ejercerse, lo que implica la libertad. Tener razón sin libertad es como tener un vehículo sin poder conducirlo. Si por naturaleza tenemos razón, entonces tenemos libertad para usarla. Siguiendo el camino de reflexión, puede concluirse que la vida y la propiedad privada constituyen los tres derechos naturales del ser humano: libertad, vida y propiedad. Para el siglo XIX, toda la cultura occidental había recibido la influencia del liberalismo en todos los campos de la vida. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que tendría una clara influencia liberal, y a su vez la Revolución Francesa inspiraría las independencias americanas a través de figuras como Antonio Nariño. Estados Unidos también formará su constitución política a partir del liberalismo inglés, especialmente de John Locke. En el terreno económico, eventualmente, el mercantilismo propio de las sociedades coloniales dará paso a una economía más libre, menos controlada y centrada en la balanza comercial. Así, tanto la economía liberal como la política liberal intentan ser coherentes con los tres derechos liberales y sobre todo con la convicción optimista de que el ser humano es y debe ser racional, autónomo y libre. Exploremos un poco el impacto del liberalismo en la historia. Si bien la historia como disciplina científica solo surgiría a finales del siglo XIX, ya en pleno siglo XVII los ilustrados escriben grandes tratados históricos. Lo que nos interesa resaltar es que su forma de ver la historia está marcada por un optimismo en el devenir y por los grandes héroes de la historia. Por un lado, ellos ven la historia como un progreso. Desde los tiempos antiguos, cuando el ser humano era ignorante, hasta ahora hemos progresado al hacernos cada vez más racionales. Por ende, vivimos en el mejor momento que ha existido, y si seguimos esa línea, veremos que el futuro será aún mejor. Por otro lado, este progreso está guiado por grandes individuos quienes tuvieron el coraje para ejercer su libertad. Eso no significaba hacer cualquier cosa, sino hacer aquello que la razón dictaba hacer. En este punto ya tenemos todas las herramientas para entender lo que es en verdad la teología liberal. Luego de la Reforma Protestante siguió el confesionalismo. Los reformadores fueron brillantes y podemos comparar su trabajo con los primeros años de la iglesia primitiva, años de predicación del Evangelio y de consolidación de las iglesias, sentando las bases de la fe. Sin embargo, luego de las primeras dos generaciones de reformadores, la iglesia se enfrentó a preguntas y cuestiones que los reformadores no enfrentaron, así como los padres de la iglesia enfrentaron preguntas que la iglesia del Nuevo Testamento nunca enfrentó. Surge entonces la necesidad de estructurar mucho más la fe protestante y reformada, entendiendo en qué creemos y por qué lo creemos con un nivel de detalle mucho mayor al que hubo en tiempos de la Reforma.
Nuestras confesiones más conocidas, como el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Westminster, la Confesión belga, la Segunda Confesión helvética, la Confesión de La Rochelle, los cánones de Dort, todos ellos se formaron durante las primeras décadas del confesionalismo. Ya en el auge del confesionalismo surgen los teólogos reformados más densos, profundos, detallados y rigurosos, como por ejemplo Francis Turretin, Gisbertus Boetius, Johann Gerhard, Peter van Maastricht, Hermann Witsius, Johannes Andreas, Amandus Paulanus y Benedict Pictet. Eventualmente, el confesionalismo entró en decadencia, ya que con casi 2 siglos de existencia había ganado en estructura lo que había perdido en vitalidad. A menudo las comunidades criticaban a los confesionalistas porque en sus grandes sistemas no se percibía la vida espiritual de una iglesia en comunión con Dios. Así, el confesionalismo dio paso a movimientos menos intelectuales y más vivenciales, enfatizando la experiencia individual y colectiva del creyente como alguien marcado por la presencia de Dios. Por ejemplo, el pietismo en Alemania o el metodismo en Inglaterra y Estados Unidos. Por otro lado, el confesionalismo también recibió críticas desde la Ilustración, ya que en los clásicos sistemas teológicos reformados el ser humano aparecía como un esclavo del pecado, necesitado de la redención, solo para someterse una vez más, no al pecado, sino a Cristo. El ser humano era incapaz de alcanzar a Dios por sí mismo, necesitaba una revelación. Esta visión pesimista del ser humano contrastaba enormemente con la visión liberal del hombre como un ser libre, racional y autónomo. Y fue a través de las críticas que desde la filosofía ilustrada se lanzaron contra la teología confesionalista que surgió la teología liberal. La teología liberal rechazó la visión tradicional del ser humano en la teología reformada. Ahora el hombre no era un esclavo del pecado, incapaz de librarse a sí mismo, sino una víctima de la ignorancia, capaz de emanciparse de su yugo gracias a la razón. Ahora el ser humano no necesitaba ser redimido en su más profunda esencia, lo que necesitaba era ejercer la razón que Dios había puesto en él, y además el hombre ya no necesitaba de una revelación divina para acercarse a Dios, sino que podía conocer las profundidades de lo divino a través de su razón. En estas líneas encontramos el corazón de la teología liberal y vemos claramente cómo surge de la filosofía ilustrada propia de la modernidad. Sin embargo, ¿por qué asociamos lo liberal con un rechazo hacia las escrituras? Por norma general, señalamos como liberal a aquella persona que cuestiona de cierta manera la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Para entender el porqué de esta asociación, debemos explorar con mayor detalle la relación entre revelación y razón. La razón siempre ha estado presente en la tradición cristiana. Por ejemplo, Lutero dirá que a menos que se convenza por la razón y por las escrituras, no dará marcha atrás. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia podemos encontrar la razón como parte integral de la teología y la fe. Sin embargo, la razón siempre se ha entendido en dos formas. Bien, según el antiguo logos griego, como una racionalidad que estructura la creación y comunica algo a través de este orden. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de sus manos la obra. O bien como un instrumento lógico que permite reconocer el orden y la coherencia entre las ideas. Lutero distingue entre dos tipos de razón, la razón teológica y la razón filosófica, siendo la razón filosófica el cuerpo conceptual de la filosofía aristotélica a través del escolasticismo nominalista, y la razón teológica como el instrumento lógico que surge de la comprensión del Evangelio. Sin embargo, la teología liberal reentiende la razón. Para ella, la razón es el instrumento natural y perfecto que el ser humano tiene para comprender la verdad en todo, y de hecho los ilustrados creen que llegará un día en el cual habremos alcanzado la perfección gracias a la razón. Pero esta comprensión de la razón plantea preguntas sobre la revelación. A menudo pensamos en la revelación de Dios como dándose a conocer a Él mismo. En tanto los seres humanos somos incapaces de ir hasta Dios y conocerle por nosotros mismos. Sin embargo, cuando la razón funciona tan bien que nos permite conocer todo lo verdadero, ¿qué lugar le queda a la revelación?
Ninguno. Y así los teólogos liberales llegan a la conclusión de que la Biblia ha caducado, puesto que la razón nos permite conocer las verdades que revela la Escritura, pero con mayor claridad, ya que la razón no requiere de las imágenes, las historias y los símbolos que emplea la Biblia. Para ellos, la escritura es como una historia para niños, que comunica verdades a través de imágenes asombrosas, pero la razón es como una instrucción para adultos, más clara y más directa. Digámoslo de una vez. La teología liberal ya no existe, y de hecho desde hace casi 100 años es imposible encontrar ninguna corriente, ninguna escuela, ningún teólogo que defienda la teología liberal. Es tan importante entender esto porque vamos por ahí tildando de liberales a personas que pueden estar equivocadas y pueden parecerse mucho en algunos aspectos a los liberales, pero no son liberales porque no tienen el marco conceptual de la teología liberal. Luego de las dos guerras mundiales y con el auge del postestructuralismo, la posmodernidad y los giros, el marco filosófico que sostenía la teología liberal se cayó desde sus mismas bases. No existe teología liberal desde hace más de 60 años, y no deja de ser curioso que teólogos como Karl Barth, Rudolf Bultmann o Paul Tillich sean tachados de liberales, cuando justamente están respondiendo en contra de la teología liberal. Con esto no quiero decir que no existan discusiones, que no existan errores teológicos. Existen teólogos equivocados en todos los espectros de la teología, pero que un teólogo contenga ciertos errores no lo hace liberal. Debemos llamar a las cosas por su nombre, entender lo que sí es liberal y lo que no es liberal, y a través de nuestra excelencia dar testimonio del Evangelio a una cultura tan marcada por la mediocridad y la falta de claridad.